El polvo del camino se levantó como un recuerdo que nunca termina de asentarse, y en ese instante Mateo supo que el pasado había vuelto. No fue el ruido del motor ni el reflejo del sol del mediodía en el parabrisas lo que lo detuvo, sino esa sensación profunda en el pecho, como si alguien hubiera pronunciado su nombre sin decirlo. 7 años después, cuando ya creía haber aprendido a vivir con la ausencia, la vio bajar del auto con un vestido amarillo que contrastaba con la tierra seca y el cielo abierto. Alba estaba ahí, de pie, mirando el campo que una vez fue su hogar, y sin decir una palabra, cambió el curso de todo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan que el amor puede sanar incluso después de años de silencio, apóyanos ahora mismo con un like, un comentario, comparte este video y suscríbete al canal Padres Héroes Reales. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más corazones. Mateo era un padre soltero desde hacía 7 años, aunque esa palabra nunca le gustó del todo porque sentía que no definía la magnitud de su lucha. Cada amanecer lo encontraba de pie antes de que el sol terminara de salir, caminando entre surcos verdes con las manos curtidas y el pensamiento siempre puesto en su hijo, Tomás, que a esa hora dormía en la pequeña casa al borde del campo. La vida le había enseñado a no esperar nada de nadie, a sostenerse con lo que tenía, a trabajar la tierra como si cada planta fuera una promesa silenciosa de que mañana podría ser mejor. La ausencia de Alba había sido una herida abierta durante mucho tiempo, una que aprendió a cubrir con trabajo, con cansancio y con el amor inmenso que sentía por su hijo. El día era claro y luminoso, de esos en los que el cielo parece no tener fin y el viento trae consigo el olor de la tierra húmeda. Mateo estaba arrodillado revisando las hojas cuando escuchó el auto detenerse. No esperaba visitas. Nadie solía venir hasta ahí, salvo el repartidor una vez por semana o algún vecino distante. Cuando se levantó y giró, la vio. Alba estaba más delgada, con el cabello claro cayendo sobre sus hombros y una expresión que mezclaba firmeza y miedo. Los 7 años parecían haberse comprimido en un segundo eterno. Mateo sintió como la garganta se le cerraba, como el pasado volvía con una fuerza que no había pedido. Durante años, Mateo había construido su rutina como un muro de contención. Recordaba la noche en que Alba se fue, dejando una casa silenciosa y un bebé llorando en la cuna. Recordaba la desesperación, las noches sin dormir, el miedo a no ser suficiente. También recordaba la rabia, la sensación de abandono, la pregunta que nunca encontró respuesta. Con el tiempo, esa rabia se transformó en determinación. Aprendió a cocinar con una mano mientras sostenía a su hijo con la otra, a contar cuentos improvisados después de jornadas extenuantes, a celebrar pequeños logros como si fueran victorias gigantes. La ausencia de Alba se convirtió en una sombra lejana, presente pero ya no dominante. Verla ahí, en pleno día, con el sol marcando cada gesto, rompió ese equilibrio frágil. Alba miraba alrededor como si intentara reconocer un lugar que ya no le pertenecía del todo. Mateo notó que sus brazos estaban cruzados, no en defensa, sino como quien intenta sostenerse a sí misma. Ella había vuelto con un peso en la mirada que no estaba antes, con una urgencia silenciosa que se sentía incluso sin palabras. Mateo pensó en Tomás, en cómo explicarle que esa mujer que ahora observaba el campo era su madre, la misma que había desaparecido cuando él apenas empezaba a caminar. Pensó en el dolor que podría traer de vuelta, en las preguntas difíciles, en el riesgo de abrir una herida que había costado tanto cerrar. Pero también pensó en algo más profundo, algo que había aprendido en los años más duros, que el amor verdadero no se construye desde el miedo, sino desde la verdad, por dolorosa que sea. Alba finalmente se acercó, cada paso levantando un poco de polvo. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo que no se dijo durante 7 años. Mateo sintió el impulso de irse, de refugiarse en la casa, de proteger la vida que había construido. Sin embargo, se quedó. Algo en la forma en que Alba lo miraba, no con reproche sino con una mezcla de culpa y esperanza, lo ancló al lugar. Ella había vuelto porque ya no podía seguir huyendo. Durante años había cargado con una decisión que la perseguía en cada ciudad, en cada trabajo, en cada relación que intentó construir. Se fue buscando aire, buscando una versión de sí misma que sentía perdida, pero en el camino se dio cuenta de que había dejado atrás lo más importante. La vida no le dio tregua. Pasó por momentos difíciles, por enfermedades, por soledades que ningún ruido de ciudad podía tapar. Y en medio de todo,
el recuerdo de su hijo y de Mateo regresaba una y otra vez, más fuerte, más insistente. Lo que Alba dijo ese día, bajo el sol implacable del mediodía, no fue una disculpa simple ni una explicación fácil. Fue una confesión profunda, una admisión de errores sin excusas, un reconocimiento del daño causado. Dijo que había vuelto no para reclamar un lugar, sino para asumir su responsabilidad, para enfrentar las consecuencias de su ausencia. Dijo que entendía si Mateo no podía perdonarla, pero que necesitaba decir la verdad, mirarlo a los ojos y reconocer que él había sido un padre extraordinario cuando ella no supo ser madre. Esas palabras golpearon a Mateo con una fuerza inesperada. Durante años había imaginado ese momento de mil maneras distintas, casi siempre con enojo, con reproches, con un final amargo. Nunca imaginó escuchar un reconocimiento tan sincero, tan desarmado. Sintió como algo dentro de él se aflojaba, no porque el dolor desapareciera, sino porque por primera vez ese dolor era visto, validado, compartido. La tarde avanzó lentamente. El sol seguía alto, como testigo silencioso de una conversación que no necesitó alzar la voz para ser intensa. Mateo habló de las noches difíciles, de los miedos, de la fuerza que encontró en su hijo, de cómo aprendió a amar sin condiciones. Alba escuchó sin interrumpir, con lágrimas que no intentó ocultar. No hubo promesas grandilocuentes ni soluciones inmediatas. Solo hubo verdad, y eso ya era un comienzo. Cuando Tomás apareció corriendo desde la casa, con la inocencia brillante de sus 7 años, el corazón de Mateo dio un vuelco. El niño se detuvo al ver a Alba, curioso, sin entender del todo. Mateo observó la escena con el alma en vilo. Alba se agachó lentamente, respetando la distancia, consciente de que no podía forzar nada. Ese primer encuentro fue breve, sencillo, pero cargado de una emoción contenida que marcó un antes y un después. Los días siguientes fueron extraños y luminosos a la vez. Alba no se quedó en la casa, pero volvió cada mañana, siempre de día, siempre con respeto. Ayudaba en el campo, escuchaba historias, aprendía a conocer a su hijo como si cada detalle fuera un regalo. Mateo se sorprendió a sí mismo bajando la guardia poco a poco. No porque olvidara el pasado, sino porque entendía que aferrarse al rencor solo prolongaba el dolor. El verdadero cambio no fue inmediato ni perfecto. Hubo dudas, retrocesos, momentos incómodos. Pero también hubo risas, pequeños gestos, silencios compartidos que no dolían. Mateo comprendió que perdonar no significaba borrar lo ocurrido, sino decidir no dejar que eso definiera el futuro. Alba, por su parte, entendió que reconstruir la confianza era un camino largo, que requería paciencia y constancia. Con el tiempo, Mateo sintió algo que no esperaba, una paz nueva. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había elegido enfrentar la historia en lugar de huir de ella. Ver a su hijo sonreír con una curiosidad sana, sin miedo, le confirmó que había tomado la decisión correcta. La vida no le devolvió los años perdidos, pero le ofreció la posibilidad de escribir algo distinto a partir de ese día luminoso en el campo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado que incluso después de la ausencia y el dolor puede existir un camino hacia la sanación, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Antes de despedirnos, déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de esta historia te llegó más al alma. Al final, Mateo entendió que no todos los regresos son una amenaza. Algunos llegan para cerrar heridas, otros para abrir nuevas oportunidades. Ese día, bajo el sol del mediodía, aprendió que la verdadera fortaleza no está en resistir solo, sino en permitir que la verdad, aunque duela, transforme el rumbo de la vida. Y así, entre la tierra trabajada y un cielo inmenso, un padre soltero descubrió que su historia aún tenía páginas llenas de luz por escribir.